nervioso autónomo, también llamado sistema nervioso vegetativo, es una de las dos divisiones que se han realizado del sistema nervioso a nivel funcional. Este sistema se encarga de conectar las neuronas del sistema nervioso central con las del resto de sistemas corporales y órganos, pues esa está forma parte tanto del sistema nervioso central como la del periférico. Su función básica es el control de los procesos internos del organismo, pues es decir, las vísceras, siendo pues estos procesos regidos por sistemas ajenos a nuestra voluntad, o sea, entonces procesos involuntarios. Las conexiones con los diferentes órganos diana de este sistema son tanto motores como sensitivos, habiendo tanto eferencias como aferencias. Pues se trata de un sistema que envía información desde las partes del encéfalo hasta los órganos, provocando en ellos una reacción o actuación específica, mientras que a la vez recapta información sobre su estado y la envía al encéfalo, donde podrá pues ser procesada y actuar pues en consecuencia. A pesar pues de esto, el sistema nervioso autónomo predomina la presencia de eferencias, que mayoritariamente su función es la de emitir señales en dirección pues de los órganos. Las neuronas del sistema nervioso autónomo que conectan con los diversos órganos del cuerpo lo hacen por norma general a través de los ganglios, habiendo pues neuronas pre y postganglionares. Entonces pues la actuación de estas neuronas preganglionares se debe siempre a la acción de la acetilcolina, pero en la neurona que interactúa pues entre el ganglio y el órgano diana, la hormona liberada varía pues según el subsistema, como por ejemplo la acetilcolina en el sistema nervioso parasimpático y la noradrenalina en el sistema nervioso simpático. Entonces, como decía anteriormente, la principal función de este sistema es el control, como ya hemos indicado, pues de los procesos inconscientes involuntarios como la respiración, la circulación sanguínea o la digestión, y esta se encarga de mantener en forma y pues activar los procesos propios de los órganos internos y las vísceras, a la vez que pues que permite la detención y el control de problemas internos. También pues este nos prepara para hacer frente a situaciones concretas mediadas por entornos como la secreción de salivas, enzimas digestivas, ante la división pues de alimentos, la activación ante posibles amenazas o la desactivación y regeneración pues del sistema a través del reposo. El sistema nervioso autónomo controla los siguientes procesos internos, como lo son la presión sanguínea, el corazón y la frecuencia respiratoria, la temperatura corporal, la digestión, el metabolismo, lo que afecta el peso corporal, el equilibrio de aguas y electrolitos como sodio y calcio, la producción de fluidos corporales como saliva, sudor y lágrimas, micción, defecación y respuesta sexual. La función principal del sistema nervioso autónomo es mantener el equilibrio del medio interno, la homeostasis, y controlar las funciones involuntarias. El sistema nervioso autónomo está compuesto por dos grandes sistemas: el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Prepara el cuerpo para situaciones que requieren estado de alerta o fuerza, como situaciones que despierten temor, ira, emoción o vergüenza. En este tipo de situaciones, el sistema nervioso simpático estimula los músculos cardíacos para aumentar la frecuencia cardíaca, dilata los bronquios de los pulmones, aumentando la retención de oxígeno, y causa la dilatación de los vasos sanguíneos que irrigan el corazón y los músculos esqueléticos, aumentando el suministro de sangre. La médula suprarrenal es estimulada para liberar epinefrina y norepinefrina, lo que a su vez aumenta la tasa metabólica de las células y estimula el hígado para que libere glucosa en sangre. Las glándulas sudoríparas se preparan para producir sudor. Además, el sistema nervioso simpático reduce la actividad de otras funciones corporales que son menos importantes en emergencias, como la digestión y la admisión. Las fibras simpáticas se originan en neuronas del segmento torácico y lumbares de la médula espinal en el cuerno lateral. Por ello, las divisiones simpáticas, también se pueden llamar divisiones torácico-lumbar, salen de las médulas y viajan por nervios espinales torácicos y lumbares hasta que llegan a la cadena de los ganglios interconectados, que están paralelas y muy cerca de la médula espinal. Los ganglios simpáticos y las neuronas preganglionares sinaptan con las postganglionares y liberan acetilcolina. Las fibras postganglionares se distribuyen muy ampliamente y liberan noradrenalina sobre los órganos efectores. Durante los periodos de digestión y descanso, estimula la producción de enzimas digestivas y estimula los procesos digestivos y de micción y defecación. Reduce la presión arterial, la frecuencia cardíaca y respiratoria, y conserva la energía mediante la relajación y el descanso.
Las fibras neuromusculares salen del sistema nervioso central, tronco y médula y viajan por nervios craneales y por nervios espinales sacros, sobre todo el nervio vago. Llegan a ganglios que se encuentran situados en las vísceras o muy cerca de ellas. A diferencia de la emoción simpática que hacía la sinapsis entre neuronas preganglionares y postganglionares en ganglios localizados muy cerca de la médula, lejos generalmente de los órganos efectores. En los ganglios parasimpáticos, las neuronas preganglionares se conectan con los postganglionales y liberan acetilcolina. En los ganglios parasimpáticos, las neuronas preganglionares se conectan con las postganglionares y liberan acetilcolina. Receptores colinérgicos y sistema nervioso autónomo. Los receptores colinérgicos son la terminación nerviosa en la que el impulso nervioso se transmite mediante la liberación de acetilcolina. La acetilcolina actúa sobre el sistema nervioso central y periférico. Este a su vez se divide en somático y autónomo. El sistema nervioso autónomo ejerce sus acciones a través de dos ramas antagónicas: simpático adrenérgico y parasimpático colinérgico. En la imagen se puede apreciar que tanto el sistema simpático como el parasimpático están modulados a nivel preganglionar por la acetilcolina. Esta molécula se une a receptores nicotínicos con los ganglios autonómicos para producir la liberación de noradrenalina si se estimula una sinapsis simpática, o acetilcolina en caso de la sinapsis colinérgica. Clasificación de los receptores colinérgicos. A continuación podemos ver en el gráfico las dos principales familias de los receptores colinérgicos, que son receptores muscarínicos y nicotínicos. Desde un punto de vista estructural, los receptores muscarínicos son receptores acoplados a proteína G, mientras que los nicotínicos son receptores del tipo de canal iónico. Pueden encontrarse a ambos lados de la sinapsis, presinápticos y postsinápticos. La acetilcolina es un receptor colinérgico y los receptores colinérgicos se dividen en receptores nicotínicos y receptores muscarínicos. La ubicación de receptores colinérgicos. La acetilcolina es un neurotransmisor clave que actúa en un amplio número de tejidos y procesos fisiológicos. El siguiente esquema muestra las tres principales ubicaciones de los receptores para la acetilcolina. Está en el sistema nervioso central, los muscarínicos y nicotínicos, en el autonómicos, muscarínicos y nicotínicos, y en neuromusculares nicotínicos. Los receptores en el sistema nervioso central, nicotínicos y muscarínicos, la neurotransmisión colinérgica a nivel del sistema nervioso central regula el sueño, la vigilia y la memoria. Los receptores autonómicos están presentes tanto en la sinapsis colinérgica como en la adrenérgica. Y la unión neuromuscular son los receptores colinérgicos a nivel neuromuscular. Son exclusivamente nicotínicos y pertenecen al subtipo N1. Receptores muscarínicos. Los receptores muscarínicos tienen la capacidad de ligar tanto la acetilcolina como la muscarina. La muscarina es un alcaloide que se encuentra presente en algunos hongos venenosos.
La transmisión colinérgica, que va a estar mediada por la acetilcolina, tiene lugar principalmente en los ganglios autonómicos, en los órganos inervados por la rama parasimpática del sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso central. Desde un punto de vista estructural, los receptores muscarínicos son receptores acoplados a proteína G. Estudios han identificado 5 subclases que van a ser los receptores muscarínicos M1, M2, M3, M4 y M5. En la siguiente imagen podemos observar sus respectivas ubicaciones. Los receptores muscarínicos M1 se van a encontrar ubicados en el sistema nervioso central. Los receptores muscarínicos M2 se encuentran ubicados en el corazón. Los receptores muscarínicos M3 se encuentran ubicados en el músculo liso. Los receptores muscarínicos M4 y M5 se encuentran ubicados en el sistema nervioso central. Los receptores muscarínicos M1, M4 y M5 del sistema nervioso central, estos receptores están implicados en respuestas complejas tales como la memoria, la atención y la analgesia. Los receptores M1 se encuentran también en las células parietales gástricas y al nivel de los ganglios autonómicos. Los receptores muscarínicos M2, la activación de los receptores M2 disminuye la velocidad y conducción a nivel de los nodos auriculoventriculares y sinoauricular, reduciendo así la frecuencia cardíaca. Los receptores M3, la activación de los receptores M3 a nivel del músculo liso produce la acción de broncoconstricción y en la vejiga favorece la misión. Los subtipos tenemos los receptores nicotínicos y los muscarínicos. Los receptores nicotínicos, estos están localizados en el ganglio autónomo, en la unión neuromuscular, en los baro y quimiorreceptores. Estos van a ser activados por la acetilcolina y bloqueados por el hemicolinio, el pentolinio, mientras que los receptores muscarínicos, estos van a estar localizados en la unión neuromuscular postganglionar, activados por la acetilcolina y ésteres de la colina, como lo van a hacer el carbacol, el bentacol, y van a ser bloqueados por la atropina. La atropina, este es un fármaco antagonista muscarínico. Encontramos los receptores nicotínicos, que estos, a diferencia de los receptores muscarínicos, estructuralmente se encuentran en la familia de los receptores iónicos. Cuando la acetilcolina se liga a receptores nicóticos, estos sufren un cambio en su estructura que permiten el ingreso de iones de sodio, llevando esto a la despolarización de la célula efectora. Encontramos que los receptores nicotínicos pueden ser divididos de la siguiente manera, como lo observamos en el siguiente gráfico. Los receptores nicotínicos se van a dividir en N1 o NM, en receptores nicotínicos N2 o NN. Los receptores nicotínicos N1 o NM, estos van a estar ubicados en la unión neuromuscular, mientras que los receptores nicotínicos N2 o NN van a estar ubicados en los ganglios autonómicos, en el sistema nervioso central y en la médula adrenal. Como lo había dicho anteriormente, los receptores nicotínicos N1 o NN o NM, estos receptores se ubican en la unión neuromuscular. Los receptores nicotínicos N2 o NM, los receptores nicotínicos juegan un rol esencial en la transmisión de la señal colinérgica en el sistema nervioso autónomo. Los receptores nicotínicos subtipo NN están presentes en los ganglios colinérgicos y adrenérgicos, pero a nivel de los tejidos efectores, como lo son la vejiga y el músculo cardíaco, no se van a encontrar presentes. Estos receptores se encuentran también en el sistema nervioso central y en la médula adrenal. Receptores adrenérgicos. Entonces, comenzando,
tenemos unas generalidades de estos receptores, y estas son que están asociados a proteínas G, son activados por catecolaminas, se subdividen en alfa y beta. Entonces, dependiendo del tipo de receptor adrenérgico, la cascada de respuesta intracelular será diferente e incluso opuesta ante el estímulo de la adrenalina. Existen dos tipos principales de receptores adrenérgicos, que son los alfa y los beta. Ambos tipos son activados por epinefrina y norepinefrina, y su actividad está asociada a una proteína G, que, como ya la habíamos mencionado, es una de las generalidades de los receptores adrenérgicos. Entonces, los receptores de tipo alfa, al ser activados, propician la vasoconstricción en el tejido diana, mientras que los de tipo beta están asociados a la vasodilatación. Para que tengamos un conocimiento más amplio sobre el mecanismo de los receptores adrenérgicos, tenemos que entender qué es la vitamina G. Bueno, pues son una familia de proteínas transductoras de señales, desde el receptor al que están acoplados hasta una o más proteínas efectoras, y dependen del nucleótido guanosintrifosfato, que es en sus siglas GTP, para su activación. Los receptores acoplados a la proteína G comprenden las dianas de varias aminas biógenas, eicosanoides y otras moléculas que envían señales a las células diana, como lípidos, péptidos hormonales, opiáceos, aminoácidos y muchos otros péptidos y ligandos proteínicos. Los receptores adrenérgicos pueden ser activados por la adrenalina, que se denominarían adrenérgicos, o por la noradrenalina, que se denominarían noradrenérgicos. Los receptores adrenérgicos son de dos tipos. Entonces tenemos los alfa y los beta, como ya habíamos mencionado en anteriores ocasiones. Estos receptores a su vez se subdividen. Entonces, se subdividen en alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, de acuerdo a la respuesta que producen y a la activación de receptores alfa 1 y beta 1 producen excitación, y los receptores alfa 2 y beta 2 inhibición. La noradrenalina estimula más intensamente los alfa que los beta, mientras que la adrenalina estimula ambos de una manera potente. Las neuronas adrenérgicas producen acciones más persistentes en la hendidura sináptica. Bueno, ya que hablamos de las generalidades que podemos ver en los receptores adrenérgicos, también tenemos unas aplicaciones terapéuticas, en las cuales se basa en la parada cardíaca, en la cual se da por bloqueos auriculoventriculares, se da también por accidentes por electricidad, y también podemos encontrar anestésicos, en los cuales se puede administrar adrenalina intracardíaca, pero con esto tiene un riesgo de sufrir fibrilación ventricular, pues es un ritmo de paro en el cual se puede fibrilar, se puede hacer desfibrilación. También tenemos una que son en estado de shock, en cual es shock anafilático, más adrenalina, más antihistamínicos. Tenemos fármacos agonistas alfa. Tenemos otra barrera en la cual está en estado de hipotensión, pues se utilizan agonistas alfa. En estados de congestión localizadas utilizamos agonistas alfa de aplicación tópica. Entre ellos tenemos la oximetalzolina. Tenemos también como vasoconstrictores locales para prevenir hemorragias. Otra sería que en el tratamiento de la broncoconstricción asmática y broncopatía crónica utilizamos agonistas beta 2. En usos oftálmicos para exploraciones oculares utilizamos agonistas alfa, entre ellos tenemos la miriasis. En obstetricia, para retrasar los partos prematuros, utilizamos agonistas beta 2. Y entre fármacos simpáticos o adrenérgicos de acción indirecta, tenemos que son fármacos que incrementan la tasa de
catecolamina en la hendidura sináptica, en los cuales tenemos 4 opciones, el uno que va a ser incrementado, el otro sería estimulado, el otro me va a inhibir la recaptación de catecolaminas, el otro me va a inhibir la metabolización de catecolaminas. Entre ellos tenemos inhibidores de monoaminoxidasa. En los que van incrementando tenemos la síntesis de catecolamina, en cuales encontramos la dopamina. En estimulando la liberación de catecolaminas tenemos la tiramina, y en inhibiciones de la recaptación de catecolaminas podemos encontrar antidepresivos tricíclicos, y esto se usa en los fármacos simpático-miméticos o adrenérgicos de acción indirecta. Esto también son como formas de aplicaciones terapéuticas para cada paciente en el cual se esté presentando como una falla en su organismo. A continuación vamos a hablar de la regulación de los receptores adrenérgicos. Los receptores están sometidos a una regulación dinámica, de forma que el número y la sensibilidad de los mismos puede variar con el tiempo, alterando la respuesta a las catecolaminas. Los cambios en el número de receptores se conocen como regulación al alza y la regulación a la baja. Como norma, el número de receptores es inversamente proporcional a la concentración ambiental de catecolaminas. Así, una exposición marcada a los agonistas acaba provocando una reducción de la respuesta biológica a las catecolaminas por una disminución en el número de receptores. Por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca se produce un incremento crónico de catecolaminas y acaba provocando una reducción en el número de receptores beta. Algo similar ocurre en la taquiplaxia, observada con las perfusiones continuas de catecolaminas en los pacientes hipertensos con un incremento crónico de catecolaminas circulantes y en el uso crónico de betamiméticos para el tratamiento del asma. Esta regulación a la baja es reversible al finalizar el incremento del agonismo. Por el contrario, el tratamiento crónico con beta bloqueantes provoca un aumento del número de receptores.